Ya. Un toquecito, un toquecito. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, esta es la última clase teórica. Vamos a hablar en relación a el laboratorio y las pruebas de función, pruebas en enfermedades relacionadas al hígado, ¿no? Bueno, hay que recordar primero que el hígado tiene muchas funciones. Dentro de ello, pues, está destoxificar de sustancias, pues, que de alguna u otra manera pueden ser dañinas para uno, ya sea tanto productos endógenos o exógenos que han pasado, ¿no? Desde la sangre hacia los hepatocitos. Aparte también eso está relacionado pues a la síntesis de diferentes factores, ¿no? Que están relacionados a lo que es la coagulación. El factor 7, el 9, ¿no? Aquellos que los conocemos como factores dependientes de la vitamina K. También están relacionados a la síntesis de algunas vitaminas. Sirven también, ¿no? Tienen función metabólica de algunos aminoácidos, por ejemplo, que alcanzan hacia la zona del hígado, ¿no? Hay pruebas, ¿no? Cuando vamos a hablar de estos exámenes, que están relacionados a valorar la actividad enzimática del hígado, ¿no? donde ellas tenemos, por ejemplo, a la medida, ¿no? O la determinación de las aminotransferasas tipo TGO, tipo TGP, la determinación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamina transpeptidasa, la 5-nucleotidasa, por ejemplo. O también tenemos pruebas que de manera indirecta te pueden valorar la función hepática, como es el caso, por ejemplo, del tipo de protrombina. O también la determinación de la albúmina, que es uno de los parámetros quizás se ven influenciados o deberíamos de valorar mucho, ¿no? Cuando queramos determinar una alteración, una función hepática. Disculpe. Dime. Bueno, pensé que No. Sí, está bien. Ajá. Bueno, entonces tenemos a esos exámenes, ¿no? Pruebas que te valoran la determinación enzimática, pruebas que te determinan la función hepática. Tenemos pruebas, ¿no? Que detectan las lesiones de los hepatocitos. Ya les dije, ¿no? Las actividades de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, como también son conocidas esas, ¿no? Como aminotransferasas. Pruebas que tenían la capacidad del hígado para poder transportar aniones orgánicos y metabolizar droga. Miden la capacidad para eliminar las sustancias endógenas o exógenas de la circulación. Ahí está, por ejemplo, las mediciones del suero en el suero, ¿no? De la bilirrubina, ácidos biliares, ¿no? Cafeína, entre otros. Pruebas de la capacidad biosintética o de la función del hígado, ¿no? La albúmina o el tiempo de protrombina.
pruebas que te detectan la inflamación crónica del hígado, pruebas que te valoran, ¿no? Algún daño a nivel viral ocasionado, ¿no? Por una enfermedad viral del hígado, donde están todas las pruebas relacionadas a la producción de anticuerpos que se producen como consecuencia del daño del hígado, ¿no? Hablamos del antígeno de superficie, anticuerpos contra la región core, anticuerpos contra el antígeno de superficie, relacionados a la hepatitis B o anticuerpos relacionados a la hepatitis A o a la hepatitis C. Estas son las serologías, ¿no? O autoanticuerpos específicos, como por ejemplo los anticuerpos antimitocondriales en la colangitis biliar primaria. De todas estas pruebas, quizás lo más importante, ¿no? Es estas cuatro, ¿no? Como es la transaminasa, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa. Estas pruebas, ¿no? O estas enzimas, ¿no? Dentro de ellas, enzimas generalmente se filtran al plasma y a través de la medición, ¿no? de estos analitos en el plasma es que vamos a poder identificar o vamos a sospechar de alguna enfermedad hepática, ¿no? O hepatobiliar. Cuando queremos identificar alguna lesión a nivel de los hepatocitos, ¿no? Ya sea estas, ¿no? Como consecuencia del daño de los hepatocitos o estas enzimas, ¿no? Que se producen como consecuencia de una colestasis, es importante recordar cuál es la localización de estas enzimas, ¿no? Dentro de lo que es la estructura hepato, ¿no? O de los hepatocitos, porque en dependencia de ello nosotros vamos a poder sospecharnos cuál podría, ¿no? O a qué patrón podría estar asociada el incremento de estas enzimas, ¿no? Conocer la localización de las enzimas y los patrones de cambios es crítico para comprender los hallazgos en diferentes enfermedades, ¿no? Y esta imagen nos muestra eso, ¿no? La localización de las enzimas hepatocelulares. Estamos hablando, por ejemplo, de la AST, o también conocida como TGO, o la ALT como TGP. Generalmente, tanto la TGO como la TGP, las aminotransferasas, se encuentran principalmente a nivel del citosol, ¿no? O sea, por lo tanto, daño, ¿no? Hepatocelular van a reflejarse en un incremento de estos valores. Por ejemplo, una hepatitis, ¿no? Viral, hepatitis A. Sin embargo, la TGO, ¿no? o la AST no solamente se ubica, ¿no? A nivel del citosol, sino también puede estar ubicado en otras áreas, como por ejemplo a nivel mitocondrial. Y se va a liberar pues, cuando existe pues, daño a nivel mitocondrial, como consecuencia, por ejemplo, de la ingesta de alcohol. Ahora, principalmente estas enzimas, ¿no? O estas enzimas, la TGO principalmente, no solamente tiene ubicación a nivel del hígado, ¿no? Sino también se puede ubicar en otras áreas. Es así, ¿no? Que hace muchísimo tiempo, ¿no? Se valoraba, ¿no? El incremento de la TGO, por ejemplo, cuando existía daño a nivel de la musculatura cardíaca, ¿no? Posteriormente vamos a ver las otras ubicaciones, ¿no? De estas enzimas. Por otro lado, tenemos a la fosfatasa alcalina, ¿no? Y a la gamma glutamil transpeptidasa. La fosfatasa alcalina, junto con la gamma glutamil transpeptidasa, se encuentra principalmente en la superficie del canalículo, ¿no? De los hepatocitos. Por lo tanto, un proceso de colestasis, ¿no? De cualquier índole, intra o extrahepática, pueden relacionarse, ¿no? A incremento de estas componentes, ¿no? De la TGO y de la GGTP. Entonces, es importante recordar esto, ¿no? Para más o menos asociar cuando valoremos sus valores incrementados a cuál podría ser la etiología del por qué se está elevando. ¿Cómo se liberan, ¿no? estas enzimas, ¿no? Como consecuencia, pues, del daño a nivel celular o por un proceso a nivel, o compromiso, ¿no? A nivel canalicular, ¿no? Ya sea esto a nivel citosólico, ya sea un compromiso o un daño a nivel de las mitocondrias. Uno de los patrones que se suele ver, por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una lesión celular, es que tanto las transaminasas, ¿no? AST o ALT o TGP suelen estar incrementadas. Estos son algunos de los comportamientos, ¿no? Cuando existe un incremento de estas enzimas. Por ejemplo, en un daño hepatocelular agudo se ha evidenciado, ¿no? Que si queremos poner a la balanza los dos, ¿no? TGO y TGP,
en un inicio, ¿no? La TGO está mucho más alto que la TGP, pero pasada ya el tiempo, hablamos de las 48 horas, ambas enzimas se van a encontrar elevadas, ¿no? Y ya un cuadro crónico, ¿no? Hablamos de hepatitis viral crónica, por ejemplo, ¿no? La TGP, ¿no? Suele estar mucho mayor que la TGO. Y en caso de cirrosis, estamos hablando de hepatitis crónica, ¿no? Asociada, ¿no? A cirrosis, la TGO más que la TGP. Por otro lado, podemos ver incremento en la síntesis, ¿no? hepática de la fosfatasa alcalina, así como la GGTP, cuando existe daño a nivel canalicular. Bueno, vamos a hablar de las transaminasas. Las aminotransferasas o las transaminasas pues, son indicadores sensibles de la citólisis o daño celular hepático. Cataliza reacciones químicas de las células en las cuales un grupo amino es transferido de una molécula donadora a otra molécula recipiente, ¿no? Un cetoácido, ¿no? Dentro de eso tenemos a la TGO, ¿no? Y a la TGP. Vemos ahí sus niveles de vida media, ¿no? Los valores de estas pruebas, ¿no? Se ven influenciadas en dependencia, por ejemplo, de la edad, del sexo también, ¿no? Usualmente, en el caso, por ejemplo, de la TGP, suele ser cifras mayores en personas del sexo masculino en comparación del sexo femenino. Van a tener cifras más incrementadas igual, ¿no? Mientras más masa corporal tenga. La edad, el incremento, ¿no? de lípidos, ¿no? en esas personas también van a favorecer de manera positiva sus cifras, ¿no? mayores de estas enzimas. Personas que son adultos mayores, ¿no? Que consumen café, por ejemplo, los niveles de estas enzimas, ¿no? Dentro de eso, la TGP, van a mostrar cifras más bajas, ¿no? Entonces, se ven influenciadas por estas circunstancias. Las fuentes, ¿no? de estas aminotransferasas, ¿no? Son diversas, principalmente el hígado. Sin embargo, lo podemos encontrar en la musculatura cardíaca, en la musculatura esquelética, a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, ¿no? La ubicación dentro del hígado, ¿no? TGO, citosol y mitocondrial, TGP a nivel citosólico, ¿no? Principalmente. En relación a sus valores referenciales, ¿no? La unidad de medida para estos enzimas, ¿no? es las unidades internacionales y hay que recordar, ¿no? el tema del tiempo de vida media, ¿no? Usualmente cuando se eleva, ¿no? la TGO tiene su tiempo de vida media más o menos de 7 horas más menos 3, y en el caso de la TGP, su vida media suele ser de 42 más menos 11 horas. La TGO, ¿no? Gran concentración en el hígado, corazón, riñón, músculo, páncreas, pulmones y eritrocitos. No es un indicador altamente específico de daño del hígado, ¿no? En cualquier situación de compromiso en estas áreas, ¿no? Riñón, corazón, puede incrementar sus valores. Son útiles para determinar enfermedades hepatocelulares agudas. También se utiliza como parámetro indicador en una lesión cardíaca, ¿no? Bueno, en cuanto a la recolección, ambas aminotransferasas, ¿no? Se determinan en plasma. Se requiere, sí, el ayuno previo, por lo menos unas 4 horas. Consideraciones, ¿no? Aparte de las biológicas que les comenté en relación al sexo, la masa muscular, es importante, ¿no? Indicar al paciente, ¿no? Que ciertas circunstancias pueden variar sus resultados, como por ejemplo el ejercicio físico intenso puede elevar los niveles, ¿no? Por eso siempre, ¿no? Cuando viene un paciente a tomarse la muestra, aparte del ayuno, se le recomienda pues que por lo menos media hora antes de la toma de muestra pues esté tranquilo, sentado, ¿no? Sin ningún tipo de actividad física. Puede aparecer bajo en el nivel de sus niveles en el embarazo, en déficits de vitaminas, en la cetoacidosis diabética, y ahí tenemos los valores referenciales, ¿no? Que es variable entre lo que es el sexo tanto femenino como el masculino, ¿no? Esto no supera las 30 unidades internacionales por litro, que suele ser la unidad de medida. ¿Qué te indica, no? Encontrar resultados anormales, ¿no? Puede ser proceso patológico, como vemos ahí, ¿no? Alcoholismo, anemias hemolíticas, colestasis, ¿no? Cirrosis, hepatitis. Sin embargo, no todo, ¿no? Está relacionado a procesos patológicos. También puede ser como consecuencia del consumo de algún tipo de fármacos. Furosemida, por ejemplo, ha incrementado los niveles de
de estas aminotransferasas. También se ha visto, por ejemplo, en el caso de la eritromicina. Encontramos niveles disminuidos, ¿no? En beriberi, en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? O en pacientes, ¿no? Que toman isoniazida también. Bueno, vemos otra situación, ¿no? Que puede mostrar niveles elevados, ¿no? De esta aminotransferasa. Por otro lado, tenemos la TGP, ¿no? O la ALT, que tiene mucha mayor concentración a nivel hepático. Es una transferasa más específica del hígado, a diferencia, ¿no? De la TGO. Cuando valoramos las dos transaminasas, es importante valorar la relación. Una relación de TGP sobre la TGO mayor a 1 indica pues una hepatitis vírica, ¿no? O una TGP sobre la TGO menor a 1 indica un cuadro ya crónico de una cirrosis hepática, una cuestión hepática, unos tumores hepáticos, y los valores referenciales también son expresados en unidades internacionales por litro, ¿no? Y eso no supera los 35 tampoco. Resultados son normales, ¿no? Igual, alcoholismo, problemas hepáticos, cáncer, cirrosis, ¿no? Hepatitis. Si se dan cuenta, no todo, ¿no? Está relacionado al hígado, ¿no? También cuadros asociados a problemas esqueléticos como traumatismos musculares, infartos de miocardio, ¿no? Anemias hemolíticas pueden presentarse con cifras elevadas de estas TGP, ¿no? Y todo lo que está en negrita corresponde, pues, a daños del hígado. Entonces las transaminasas, ¿no? Podemos decir que ocurren en trastornos asociados a lesión hepatocelular extensa, como hepatitis viral agudo, una hepatitis isquémica, hepatitis hipóxica, y el daño inducido, ¿no? Por algún tipo de fármaco o por algún tipo de toxinas. Enfermedades hepáticas, ¿no? Procesos infecciosos, ¿no? Procesos neoplásicos, cáncer. Recordar que no solamente, ¿no? Se eleva en procesos hepáticos, ¿no? Enfermedades cardíacas agudas, ¿no? Un infarto de miocardio. A veces, ¿no? Es importante valorar los valores, ¿no? O la magnitud con la cual estas transaminasas se elevan. Se ha visto que las cifras mucho más altas, ¿no? Podríamos decir cifras no esperables, hablamos de miles, ¿no? De valores en cuanto a sus resultados, se ve más influenciado o se presenta, ¿no? En enfermedades virales, ¿no? Estamos hablando de una hepatitis viral aguda. A diferencia, pues, de otro compromiso a nivel hepático. Bueno, grado de necrosis, ¿no? Las células hepáticas se correlaciona un poco con la magnitud de la elevación de la aminotransferasa, también es importante conocer, ¿no? Porque yo encuentro cifras mucho más elevadas, significa que se está dañando más el hígado, ¿no? Además, la elevación absoluta de aminotransferasas séricas tiene poco valor pronóstico, ¿no? El hígado puede recuperarse la mayoría de veces en las formas de lesión aguda, o sea, no interesa, ¿no? Cuán elevado están las transaminasas en el contexto de una hepatitis viral aguda. No significa que está más dañado el hígado, ¿no? Sin embargo, hay un patrón que es importante reconocer, ¿no? Una disminución rápida en los niveles plasmáticos de la TGO y la TGP, ¿no? Junto con un aumento en la concentración de bilirrubina en el plasma y la prolongación del TP es indicador, ¿no? De un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia hepática aguda, ¿no? Por sí solos, pues, no tienen un valor pronóstico, ¿no? En el contexto de transaminasas elevadas. Y esto es lo que les decía, ¿no? Cifras elevadas, o sea, de manera descomunal sería la palabra, ¿no? 25 veces más, ¿no? Sobre el valor referencial. Es una sugerencia, ¿no? Que nos encontramos frente a una hepatitis viral, ¿no? Aparte, una hepatitis viral se ha visto, ¿no? TGO sobre TGP menor a 1, ¿no? Con cifras elevadas también de ALT o TGP. Ya. La fosfatasa alcalina, ¿no? La fosfatasa alcalina pues está relacionada a un grupo de enzimas, ¿no? Que es encargada de transporte de metabolitos a través de la membrana.
responsable de eliminar un grupo de fosfatos de varios tipos de moléculas, como nucleótidos, proteínas, alcaloides. Tiene su tiempo de vida media de 3 días. Fuentes diversas, dentro de ellas a nivel hepático, no solamente el hígado, a nivel de la mucosa ileal, estamos hablando de intestino, riñón, placenta y huesos, ¿no? De todas estas fuentes, el 80% deriva del hígado y el otro mayor porcentaje corresponde al hueso, ¿no? Y hay una menor proporción a los 3 restantes, ¿no? Como mucosa, hablamos intestinal, ¿no? Al nivel del riñón o al nivel de la placenta. Esta fosfatasa, ¿no? Va a ser medida también desde el punto de vista, o lo hacemos a través de las pruebas bioquímicas, y la muestra que se suele requerir, ¿no? Para la medición de la fosfatasa alcalina suele ser el suero, ¿no? ¿Qué se requiere, ¿no? Como parte del procedimiento de la medición, ¿no? Requerimos una muestra de un paciente que tenga por lo menos un ayuno previo de 6 horas, y la muestra se almacena pues en un estuvo especial, ¿no? Para lo que vendría a ser la bioquímica. Los valores referenciales son expresados en unidades internacionales por litro, y estas cifras van a variar, ¿no? En dependencia de la edad. ¿Y por qué varían, no? Porque vemos que las fuentes de origen, ¿no? De las fosfatas alcalinas son diversas. Y hay que recordar, ¿no? Que el hueso está relacionado a esta fuente de la fosfatasa alcalina, y conforme va desarrollándose un niño, ¿no? Su incremento de la misma, ¿no? El crecimiento óseo va a permitir, ¿no? Que las cifras de fosfatasa alcalina estén un poquito más elevadas a comparación de una persona adulta, de un adulto mayor. Entonces hay que tener mucha consideración en ello, ¿no? Es normal encontrar, ¿no? 200 unidades por litro de una persona que está en crecimiento, ¿no? A diferencia de encontrar esa cifra, pues en una persona, por ejemplo, de 80 años, ¿no? O de 50 años, donde los valores, estos valores son significativos de algún tipo de patología relacionada a la elevación de fosfatasa alcalina. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer su interpretación. A ver, resultados normales. Encontramos aquí alcoholismo, cáncer de hueso, cáncer de próstata, colestasis, ¿no? Procesos quizás no relacionados al hígado, por ejemplo, fracturas óseas, enfermedades de los huesos, enfermedades del hígado, en hepatitis, en hiperparatiroidismo, procesos de colestasis, ¿no? Obstrucciones biliar, ¿no? De la vía biliar, un cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? Una coledocolitiasis, ¿no? Quizás una de las causas más frecuentes de que se encuentran niveles incrementados, ¿no? De esta fosfatasa alcalina. Entonces, uno de los principales valores, ¿no? De la fosfatasa sería, ¿no? En trastornos hepáticos, es la identificación de un proceso colestásico, ¿no? Ahora, la fosfatasa alcalina no te indica, ¿no? Si esta enfermedad colestásica es de origen intra o hepática. Lo que sí se ha visto, ¿no? Que en pacientes con colestasis por lo menos se elevan hasta 4 veces su valor normal. Y esta magnitud, ¿no? De elevación no está relacionado a que si es de origen intra o extrahepático, ¿no? Lo cierto es, ¿no? Que hay que adicionar otro tipo de pruebas para poder interpretar de manera correcta esta elevación de la fosfatasa alcalina. Tenemos otra enzima, que es la gamma-glutamil transpeptidasa. Es una enzima de origen hepático también que participa en la transferencia de aminoácidos a través de las membranas celulares. La mayor parte de ellas se encuentra a nivel hepático y en las vías biliares, enzima que refleja el daño canalicular. Es muy sensible, sobre todo a los problemas de obstrucción biliar. Es la enzima más sensible a los problemas hepáticos producidos por el alcohol. Se eleva primero, ¿no? Y es la más sensible a estos daños producidos.
se suele, o sea, solicitar o valorar la gamma-glutamil junto con la elevación de la fosfatasa alcalina, ¿no? Porque te ayuda a diferenciar si esa fosfatasa alcalina es de origen hepático o de otro tipo de origen, ¿no? Si tú encuentras fosfatasa alcalina con la gamma-glutamil transpeptidasa elevada, entonces está sugiriendo que la elevación de la fosfatasa es como consecuencia del problema del hígado, ¿no? Si tú encontrarías elevada la fosfatasa alcalina y normal la gamma-glutamina, hay que pensar en las otras causas, ¿no? Y si tienes a un paciente adulto, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una fractura, ¿no? Probablemente se deba, ¿no? Esta elevación a ese proceso traumático. O si tienes a un joven, ¿no? Al desarrollo óseo. La gamma-glutamil, por ejemplo, está presente en las membranas celulares de muchos tejidos, ¿no? Incluidos los riñones, páncreas, el hígado, vaso, el corazón, el cerebro y las vesículas seminales. Bueno, si bien es cierto, no es necesario en el ayuno, ¿no? Con la determinación de la gamma-glutamil, pero como casi siempre, ¿no? Se pide dentro de lo que es el perfil hepático, el paciente pues va en ayunas, ¿no? Hay que tener en cuenta además que ciertos medicamentos pueden alterar sus valores, se elevan el alcohol, el fenobarbital, la fenitoína, y pueden disminuir los valores de los anticonceptivos y los clofibratos. Valores normales de la gamma-glutamil, tenemos varianza entre hombres y mujeres, ¿no? Cifras mayores siempre para los varones en relación a las mujeres. Y la manera como se expresan también pues son en unidades internacionales, ¿no? Y recordar, ¿no? Que los niños, ¿no? Pueden tener hasta 5 hasta 7 veces más de lo que es considerado el valor normal para un adulto, ¿no? Entonces es importante eso al momento de interpretar. Bueno, encontramos aquí valoración de resultados normales, niveles aumentados de gamma-glutamil puede indicar alcoholismo, colestasis, obstrucción de la vía biliar, cirrosis, hepatitis, infecciones víricas, por ejemplo, mononucleosis, una infección, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia hepática, algunos medicamentos tóxicos del hígado te pueden presentar niveles incrementados, necrosis hepática, un tumor hepático. Y bueno, vamos a hablar de la terminación de la bilirrubina y cuando hablamos de la terminación de la bilirrubina es importante recordar el tema de la ictericia, ¿no? Porque la ictericia surge, ¿no? Como consecuencia de la acumulación de la bilirrubina en la sangre, ¿no? Y esto se manifiesta en el examen clínico con la pigmentación amarillenta de la piel. A nivel de las mucosas también vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Y desde el punto de vista del laboratorio, a veces desde el punto de vista macroscópico, cuando se centrifuga la muestra, ¿no? De sangre, podemos ver este cambio de color, ¿no? En el suero del paciente, ¿no? Un pigmento más amarillento. ¿Qué cosa es la bilirrubina? ¿No? Es un compuesto tetrapirrólico que deriva principalmente del catabolismo del grupo hemo de la hemoglobina. La mayor parte de la bilirrubina se dice que se produce por la destrucción de estos eritrocitos viejos, ¿no? 120 días los eritrocitos mueren, ¿no? Y estos van al sistema mononuclear fagocítico a nivel del vaso, ¿no? Como consecuencia de ello se produce, pues, la liberación del grupo hemo. Aquí vemos una imagen, ¿no? De cómo es la producción, ¿no? De esta bilirrubina tras, ¿no? La ruptura de los hematíes de manera fisiológica, ¿no? El grupo hemo, ¿no? Por acción de la hemooxigenasa, ¿no? Es transformado a biliverdina y por acción de la bilirrubina reductasa se produce la bilirrubina no conjugada, ¿no? Se sobreentiende que situaciones que se incrementan, ¿no? De manera no fisiológica a la ruptura de estos hematíes, como por ejemplo en casos de hemólisis, va a haber incremento, ¿no? De esta bilirrubina y dentro de la bilirrubina, las bilirrubinas no conjugadas. Aquí vemos un poco, ¿no? Del destino de estas bilirrubinas no conjugadas, qué es lo que debería de suceder fisiológicamente, ¿no? A nivel del plasma, la bilirrubina se une a la albúmina, ¿no? Luego así es transportado hacia el nivel del hígado y en el hígado va a ser captado pues, por los receptores de los polos sinusoidales a nivel de los hepatocitos. Se une la ligandina, ahí es que se conjuga, ¿no? Con el ácido glucurónico, gracias a la acción de la UDP-glucuroniltransferasa, ¿no? A mono y diglucurónico de bilirrubina, es luego sacado, ¿no? Por participación de las lisosomas principalmente de sus canalículos biliares a nivel intestinal
Y ahí, ¿no? Va este urobilinógeno producido, ¿no? O por acción de las bacterias intestinales se produce urobilinógeno, la urina es secretada de las heces. Otro porcentaje, ¿no? Puede ser absorbido en el colon, retorna al hígado o puede ser filtrado a nivel del riñón, ¿no? Parte de la coloración de las heces, parte de la coloración de la orina, ¿no? Es responsable o tiene participación, ¿no? Esta bilirrubina, ¿no? Y dentro de ella es la bilirrubina conjugada, la cual sí puede, ¿no? Alcanzar estas áreas, ¿no? A diferencia de la bilirrubina no conjugada. Uno de los pasos, ¿no? Importantes para evaluar un paciente de la bilirrubina, ¿no? Es determinar a qué predominia está. En el laboratorio lo que nosotros determinamos es bilirrubina total y dentro de eso valoramos sus fracciones, ¿no? Bilirrubina total y fraccionada, dice, ¿no? Y cuando hablamos de las fraccionadas, estamos refiriéndonos, ¿no? A la bilirrubina directa y o bilirrubina indirecta, ¿no? O también conocida como bilirrubina conjugada, la directa, o no conjugada como la indirecta. Entonces es importante determinar no solamente qué cantidad de bilirrubinas se está produciendo, sino a predominio de qué está, ¿no? Un aumento, ¿no? De bilirrubina no conjugada en el suero resulta pues de la sobreproducción, deterioro de la captación o conjugación alterada de la bilirrubina. Por ejemplo, ¿no? La hemólisis, ¿no? Que está relacionado a una alteración de la sobreproducción, ¿no? Asociado, por ejemplo, a una captación alterada, enfermedades genéticas, ¿no? Como la enfermedad de Gilbert, por ejemplo, enfermedad de Klinger-Najar, ¿no? O producida, ¿no? Por medicamentos tipo rifampicina o tipo Probenecid. Un aumento de la bilirrubina conjugada puede asociarse a una disminución de la excreción de los conductos biliares o a la filtración del pigmento de los hepatocitos al suero. Procesos asociados a la disminución de la excreción, obstrucción, ¿no? Las colestasis, ya sea esta intra o extrahepática. Enfermedades también se ha visto, ¿no? Como la enfermedad del síndrome de Dubin-Johnson, la enfermedad de Rotor, donde los niveles de bilirrubina se elevan, ¿no? Vemos aquí los valores normales de bilirrubina, la total, ¿no? Hasta 1. Y bueno, aquí vemos los valores referenciales, ¿no? En cuanto a la bilirrubina directa e indirecta, ¿no? Siempre es más la indirecta sobre la directa. Y recordar, pues, que esta indirecta está relacionado, ¿no? Básicamente al compromiso o al proceso fisiológico de la destrucción de los glóbulos rojos. En cuanto a cómo decir al paciente para que vaya a tomarse la muestra de bilirrubina, ¿no? Recomendarle siempre el ayuno, por lo menos 4 horas. Evitar todos estos medicamentos, ¿no? Barbitúricos, penicilinas, si está tomando cafeína que no lo consume, ya que pueden influenciar de manera negativa al momento de valorar sus niveles en el suero, ¿no? Van a estar bajos. La sangre embolizada, ¿no? Dentro del proceso de la extracción de la sangre, por la velocidad, como se extrae, o por el tema de la homogenización de la muestra, quizás, ¿no? Se pueden destruir los glóbulos rojos, y esto favorece, ¿no? Que sus niveles se incrementen, sin eso reflejar lo que realmente tiene el paciente. El contenido de grasas también interfieren con la medición. Hablamos de lipemia. Muchas veces debido a la manera como se mide, ¿no? O el método como se mide la bilirrubina, esto ante situaciones de niveles de colesterol elevado pueden influenciarse, ¿no? La medición y ahora, ¿no? El contenido de grasas o la lipemia también se puede en pacientes que no han llevado un correcto ayuno, ¿no? Por eso es que se recomienda el ayuno. Y la luz, ¿no? Puede alterar su análisis correcto. Es por eso, ¿no? Que la muestra no puede estar, ¿no? Mucho tiempo expuesto a la luz, ¿no? Es más, en aquellos pacientes que tienen niveles incrementados de bilirrubina, se debe proteger esa muestra de los rayos solares, ¿no?
o de la luz. La sangre extraída debe ser trasladada de manera inmediata al laboratorio para su análisis. Son necesarios 10 mililitros, ¿no?, de sangre para estos parámetros bioquímicos. El método que se utiliza para su medición es el método colorimétrico, en el cual se emplea un reactivo que se conoce como reactivo diazo, nitrilo de sodio más ácido sulfanílico. Bueno, situaciones, ¿no?, que te pueden llevar a un incremento de bilirrubina, ¿no? No conjugada, anemia hemolítica, eritrobastosis fetal, disfunción de la captación, síndrome de Glicher-Najar, ¿no?, o enfermedad de Gilbert, en casos de hemólisis, en casos de eritropoiesis ineficaz. En el caso de las bilirrubinas no conjugadas, predominio no conjugado, cirrosis, hepatitis aguda o crónica, obstrucción de la vía biliar, tumores de las vías biliares, síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor. Bueno, igual que cuando hablamos de la fosfatasa alcalina, ¿no? Importante saber en qué grupo estamos valorando estos niveles, ¿no?, de bilirrubina, porque los valores, lo que es considerado normal, por ejemplo, un adulto es hasta 1, ¿no? Para un niño, este valor va a ser mucho más, ¿no? Podemos encontrar cifras hasta 9, ¿no?, 8 en un neonato, sin esto muchas veces significar algún tipo de patología, ¿no? Ya mayores de un mes, ¿no?, es normal encontrar hasta 1, ¿no?, de determinación de bilirrubina. Y esto está relacionado, uno, a la inmadurez, ¿no?, que presentan en estos niños, ¿no?, de las enzimas propias que se encargan, ¿no?, de convertir esta bilirrubina, predominantemente la bilirrubina no conjugada a conjugada, donde en este grupo poblacional encontramos bilirrubinas totales elevadas, pero a predominio indirecto, ¿no? Entonces, como le dije, no está relacionados a la inmadurez de la enzima, ¿no?, que te conjuga, ¿no?, a la bilirrubina, de bilirrubina no conjugada a conjugada. Vamos a hablar ahora sobre ciertos patrones, ¿no?, que se esperan encontrar en relación a las bilirrubinas y las enzimas hepáticas. Por ejemplo, ¿no?, cuando la causa es una ictericia hepática, estamos hablando de un daño a nivel del hígado, netamente dicho, donde vamos a encontrar, aparte de encontrar incrementadas las transaminasas, ¿no?, que están elevadas, sin embargo, no así la fosfatasa alcalina. Esta solo se podría verse afectada, ¿no?, la fosfatasa alcalina, cuando si el producto de la inflamación se debe a un proceso, ¿no?, relacionado a un proceso obstructivo a nivel del canalículo biliar, provocando una colestasis. Aquí, ¿no?, tanto la bilirrubina indirecta como la bilirrubina directa van a encontrarse incrementadas, quizás un poquito más la indirecta sobre la directa, pero ambas van a estar incrementadas. En el caso, ¿no?, de cómo ves tú macroscópicamente la orina, cómo ves las heces. Como no es un proceso obstructivo, vamos a ver las heces con color, un color similar al café. Lo mismo sucede, ¿no?, para lo que es a nivel de las orinas, van a tener también color, es más, ¿no?, van a ser de un color un poquito más oscuro. ¿Qué pasa en el proceso obstructivo, ¿no?, donde también vamos a encontrar niveles de bilirrubina incrementadas, pero ¿no?, los niveles de bilirrubina van a ser a predominio directo. Sin embargo, en este proceso, ¿no?, de una ictericia posthepática por un proceso de colestasis, por ejemplo, enzimas, ¿no?, como la fosfatasa alcalina van a encontrarse incrementada, y te habla, pues, de este proceso, de esta colestasis. Sin embargo, si tú valoras cómo se encuentran las heces o cómo se encuentra, ¿no?, la orina, a diferencia, ¿no?, del cuadro anterior, las heces van a estar incoloras, ¿no?, y eso está relacionado a este proceso obstructivo que no, poshepático, ¿no?, que no permite, ¿no?, darle, o que no permite el atravesar, ¿no?, de la bilirrubina, ¿no?,
a nivel intestinal y como consecuencia de ello, pues no se va a pigmentar las heces. No sucede lo mismo, ¿no? Con el riñón, ¿no? Donde en el riñón sí vamos a encontrar pues un color o las orinas van a tener ese pigmento, ¿no? Por otra parte, tenemos otras pruebas que están relacionadas ya a la síntesis o la biosíntesis hepática, como es la albúmina y el tiempo de protombina. La albúmina, ¿no? Te valora, ¿no? La función sintética del hígado, útil para determinar, ¿no? Si el cuadro, ¿no? Hepático, ¿no? Va a ir a una cronicidad. El hígado, ¿no? Es importante, ya que la albúmina no va a ser el principal órgano, pues, donde se va a sintetizar esta proteína. Y la concentración de albúmina, pues, refleja la velocidad de la síntesis, la degradación, incluso, ¿no? El volumen de distribución de las mismas, ¿no? Hay diferentes tipos de albúmina. La seralbúmina es la proteína del suero sanguíneo. Esta albúmina, ¿no? O también conocido como seralbúmina, se encuentra en una gran proporción en el plasma sanguíneo. El resto, ¿no? De proteínas que se encuentran también en el suero la conocemos como globulinas. ¿Cuánta es la cantidad de albúmina que se debe encontrar? De 3.5 a 5.2. Entonces, cuando valoramos las proteínas, ¿no? Valoramos a la albúmina y el restante correspondería a la diferencia o la diferencia, ¿no? de las otras proteínas correspondería a las albúminas, a la globulina. Se utiliza para determinar un reactivo, que es el verde de bromocresol. ¿Para qué te sirve la albúmina, no? La presión oncótica, el transporte de hormonas, transporte de ácidos grasos libres, para transporte de bilirrubina no conjugada, fármacos, drogas, unión competitiva con iones de calcio, funciona como un transportador en todo caso de la sangre y lo contiene el plasma, ¿no? Regula los líquidos extracelulares. Se ha visto, ¿no? Deficiencias de albúmina en casos de cirrosis hepática por disminución de su síntesis hepática, en el caso de desnutrición, síndromes nefróticos, trastornos intestinales, enfermedades genéticas provocan hipoalbuminemia. Algunos procedimientos médicos también pueden llevar a deficiencia, como el caso de la paracentesis. Hay situaciones también en las cuales puede haber exceso de albúmina, no necesariamente a nivel sérico, sino a nivel de ciertos componentes. Por ejemplo, si queremos valorar un daño, ¿no? O un proceso inflamatorio a nivel de ciertos órganos, por ejemplo, en un caso de una meningitis, ¿no? Utilizamos dentro de los parámetros para valorar un proceso inflamatorio la medición de las proteínas, donde vamos a encontrar niveles de proteínas incrementadas a nivel del líquido cefalorraquídeo. Lo mismo sucede, ¿no? A nivel de otros líquidos corporales. Podemos encontrar en un paciente con lupus, ¿no? Incremento de las proteínas, pero en orina. En caso de pacientes diabéticos, vamos a encontrar niveles incrementados de albúmina, ¿no? En lo que es orina. La determinación de microalbuminuria es importante en el contexto de pacientes diabéticos. En pacientes con síndrome de Guillain-Barré igual, ¿no? Vamos a encontrar niveles incrementados de proteínas. ¿Qué se requiere, no? Para la determinación de proteínas. También el ayuno. Sí se debe suprimir ciertos medicamentos que pueden influenciar de manera negativa sobre los resultados de los exámenes.
Hay ciertos fármacos que pueden aumentar la medición de la albúmina, esos incluyen a los esteroides, los anabólicos, andrógenos, hormona de crecimiento y la insulina. Y por último, vamos a hablar, ¿no?, del tiempo de protombina. El tiempo de protombina, pues, es una determinación que se valora en el contexto, ¿no?, de valorar la hemostasia. Pero ¿por qué valoramos o hablamos de que este tiempo de protombina también te permite determinar cómo está funcionando, ¿no? O si está sintetizando de manera adecuada o no los componentes del hígado? Porque ciertos factores que se secretan en el hígado, ¿no?, participan en lo que es la coagulación. 7, 10, 5, 2, 1 están relacionados, ¿no?, a la síntesis, ¿no?, hepática. Y si no se sintetizan estos factores, por ende, ¿no?, cuando determinamos el tiempo de protombina, vamos a encontrar, pues, cifras prolongadas de este tiempo de protombina, o lo que conocemos como TP. Ahora hay que recordar que no solamente estas situaciones están relacionadas, ¿no?, a una alteración del TP, sino hay otros factores, ¿no?, que no necesariamente están relacionados a una deficiencia de síntesis que puede llevar a un TP prolongado. Y tú muchas veces puedes ayudarte de la determinación, ¿no?, o de la diferenciación de que si es a predominio, ¿no?, de una alteración de la función sintética o por otra causa que te lleve a un TP prolongado, de utilizar vitamina K, por ejemplo. Si este paciente tras la inyección de vitamina K corrige, ¿no?, su TP, entonces probablemente la consecuencia, ¿no?, de este TP prolongado está asociado a un proceso hepático, ¿no?, y no a las otras causas de TP que podían llevar a un TP prolongado. ¿Cuánto es lo normal? Hablamos en segundos, de 12 a 15 segundos. Se ha visto, ¿no?, que en pacientes con hepatitis fulminante o en el contexto de una hepatitis fulminante, en un paciente con una hepatitis viral aguda o una hepatitis infecciosa viral aguda o una hepatitis aguda de causa tóxica, encontrar cifras, ¿no?, de 5 segundos más, ¿no?, de lo normal, sugieren, ¿no?, a una hepatitis fulminante. El paciente que tiene un tiempo de protrombina, ¿no?, o una alteración de la coagulación, ¿no?, con TP prolongados, suele apreciar, ¿no?, con moretones, ¿no?, equimosis, sangrados, ¿no?, epistasis, o trastornos, ¿no?, asociados a la menstruación, ¿no?, o metrorragias, ¿no? Si el proceso de coagulación de la sangre no lleva mucho tiempo durante un análisis, se puede dar una señal de lo siguiente, ¿no?, una deficiencia hereditaria de los factores de coagulación, hemofilias, ¿no?, enfermedad de von Willebrand, una enfermedad hepática, ya que la mayoría de los factores de coagulación se generan en el hígado, una deficiencia de vitamina K, ¿no?, ya que la vitamina K es un componente necesario para los factores de coagulación, una terapia con warfarina, un medicamento anticoagulante, ciertas afecciones médicas, ¿no?, que utiliza el cuerpo, que utiliza o destruye los factores de coagulación demasiado rápido, obstrucción de las vías biliares, cirrosis, ¿no?, hepatitis, ¿no? Pueden ser las otras causas o son las causas, ¿no?, de un TP prolongado, ¿no? Y ya. No sé si tienen hasta ahí alguna consulta, chicos. Todo claro, doctora. Ya, listo. Entonces, hasta ahí sería la parte teórica. Con eso concluiríamos para lo que es la teoría. Y ya la siguiente actividad correspondería a la presentación de sus ODS, que ya leí las indicaciones a su delegado, ¿no? Entonces, con eso sería todo, chicos. Entonces ya me indicaron, creo que ustedes para el 2 de diciembre, creo que me dijeron, para su presentación de las ODS. No, no, eso fue otro grupo en todo caso. Doctora, una consulta, aparte de la monografía, entonces debemos hacer un PPT para presentarla o solamente la monografía. No, hay que exponerlo todo.
como yo les dije, en la exposición no tienen por qué, yo ya sé qué cosa cómo debo promover la donación voluntaria, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes, en una exposición que no dure más de, ni siquiera 10 minutos, a menos, expongan la importancia del por qué es donar sangre y aparte, ¿no? Cómo han concientizado a un grupo poblacional de la importancia de la donación de sangre. Pueden poner ahí imágenes, ¿no? Resaltar los mitos, los mitos, ¿no? Los mitos y las verdades en relación a la donación de sangre, pero que hayan aplicado a través de fotografías a un grupo poblacional. Yo te decía, Marco, por ejemplo, ustedes pueden ir a grupos o a salones de ciclos menores de ustedes, ¿no? Donde pueden explicarles, ¿no?, por qué es importante la donación voluntaria, y le ponen ahí imágenes, ¿no?, mitos y verdades, ¿no? Acudan a donar, cuáles son los requisitos, ¿no? Cuáles son los beneficios, y eso plasmarlo, ¿no?, a través de diapositivas y presentarlo. Ahora, en su monografía, sí, pues tienen que decirme, ¿no?, qué cosa es la donación, ¿no? Ahí les indiqué, ¿no?, el por qué es importante, ¿no?, promover la donación voluntaria, ¿no?, dentro de sus objetivos, por ejemplo, qué cosas quieren lograr al aplicar, ¿no?, esta charla, ¿no? O esa sensibilización con un grupo poblacional, cuál es el objetivo de poder sensibilizar, ¿no? Y el por qué es importante quizás, ¿no? Donar sangre, ¿no? Entonces, no creo que sea más de 10 minutos de exposición, o sea, no, ya depende de ustedes, ¿no? Si lo presentan en su exposición, en una sola diapositiva y exponen todo, o en varias diapositivas y exponen, pues, su ODS. Ya, chicos, listo. Entonces, eso sería todo. Bueno, yo tenía, creo que ustedes terminan su año, ¿cuándo? ¿El 13? ¿Estoy bien? Sí, espera. Ya. Entonces, la exposición sería para el 6.